Sin duda alguna que la Biblia, para muchos, es un desafío el poder estudiarla y entenderla. Pero cuando se busca los principios de interpretación, pero especialmente la persona maravillosa del Espíritu Santo, vamos a encontrar que aquellas cosas complejas o de difícil entendimiento tienen sentido a través de la historia, tienen sentido a través de todos los pasajes bíblicos, especialmente para nuestra vida, en una correcta interpretación. No obstante, aparentes textos presentan un desafío mayor. Tal vez contradicciones, tal vez podemos encontrar supuestamente algún problema teológico que atente contra el carácter de Dios o contra el carácter que también debe representar y reflejar su iglesia, su pueblo. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a estar viendo estas y otras situaciones que supuestamente se puedan dar en la palabra de Dios. Por lo tanto, te invito para que juntos hagamos lecciones de la Biblia. Esta semana, ¿cómo abordar pasajes difíciles? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y para este capítulo, por supuesto que estamos ansiosos de poder compartirlo con ustedes. Tenemos invitados, como es el pastor Sergio Celis. Gracias, pastor, por aceptar nuevamente la invitación. Muchas gracias. Pastor Oscar, ya suena despedida, pero todavía no, aún falta. Una vez más. Gracias, pastor, por acompañarnos también aquí en Lecciones de la Biblia, ¿no? ¿Se han encontrado ustedes con personas o nosotros mismos con textos bíblicos que nos deparan un desafío mayor? Pastor, tal vez en el aula, en clases, siempre se están estudiando tal vez los profetas, los libros históricos, los evangelios, y hay un ejercicio teológico muy saludable que el pastor lo ha mencionado varias veces, que es la exégesis, ¿no? Entonces usted le dice al alumno, alumnos, de este listado de versos ustedes tienen que escoger uno para realizar una exégesis. ¿Por qué se eligen esos textos? Tal vez porque revisten un mayor desafío para poder entenderlos y comprenderlos, o porque tal vez aparentemente son contradictorios o tienen algún problema teológico. Y resalto esto, aparentemente, y es lo que vamos a definir y conversar en este capítulo. ¿Les parece? ¿Ya? Lindo el desafío. Y para eso necesitamos la guía y dirección de nuestro Señor. Pastor Sergio, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Querido Dios, Padre nuestro, Señor, una vez más estamos aquí delante de tu palabra. Es con humildad, es con un espíritu de insuficiencia que venimos delante de ti, para que tú, Señor, puedas trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones, puedas darnos luz a través de ella y podamos, Señor, también compartir esa luz que tú nos das con otras personas que también necesitan conocer más de tu palabra. Amén. Acompáñanos, Señor, en esta conversación, en este programa. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver, ¿por dónde comenzamos?
La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que la ley de Dios es para siempre. Es una ley de carácter eterno. Pero en el Nuevo Testamento dice que el fin de la ley es Cristo. En el Antiguo Testamento dice, este es un ejemplo que nos podemos encontrar con textos aparentemente con dificultades. Dice el Levítico 11 que debemos abstenernos de los alimentos o animales impuros. Pero en Hechos capítulo 10 nos encontramos con una orden, entre comillas, una orden de Dios para decir, Pedro, mata y come ahora todo lo que tú quieras. Incluso Pablo puede llegar a decir, si bendecimos en el nombre del Señor los alimentos que están en la mesa, bien podemos servirnos. Y pueden haber tal vez otros textos que hacen alusión a un cambio de lo que estaba establecido por Dios en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento tenemos textos como el fin de la ley es Cristo, Pedro mata y come, y otros versículos más. ¿Se contradice la Biblia o más que una contradicción está dando nuevas orientaciones, nuevas prescripciones para la iglesia cristiana? Es indudable que nosotros nos vamos a encontrar en la Biblia con textos que no son difíciles de entender. Tú has dado algunos ejemplos y que tiene que ver, ¿no es cierto?, quizás con la interpretación de algunos conceptos, ideas, pero hay algunos que incluso pueden ser hasta más fundamentales, ¿no? Aquellos que acusan que Dios de alguna manera propició el genocidio de todas las naciones cananeas, ¿no? Que es un tema para discutir también, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que Dios ordene al pueblo de Israel el matar cuando Él dice en los 10 mandamientos, no matarás? Y en ¿Ya? el caso del tiempo de Saúl, y que no quede nada. Exactamente. Entonces, son temas que al que es novato, por así decirlo, o que está comenzando a conocer, incluso a los que llevamos un buen tiempo conociendo las Escrituras, nos pueden en algún momento quitar un poquito el sueño para tratar de entender. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos establecer ciertos principios claros, que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos programas, ¿no? Pero un principio que no debemos olvidar es que en la Biblia es una mezcla de un mensaje divino con un lenguaje humano. La Biblia nos deja muy claro de que Dios no anula la voluntad y el pensamiento, ¿no es cierto?, del escritor. Por lo tanto, a veces el lenguaje en el cual que se transmite puede ser quizás difícil para nosotros entender. Otra cosa importante es en recordar, ¿no es cierto?, los idiomas en que fueron escritos la Biblia, que a veces también al hacer la traducción no siempre nos entrega el mensaje más correcto, etcétera. Pero por sobre todo lo que yo quisiera destacar ahora es que nosotros nunca debemos perder de vista de que es el mismo Dios el que habló en el Antiguo Testamento y el que habló en el Nuevo Testamento. Junto con el principio de sola escritura que nosotros creemos como creyentes en la Biblia, también creemos en el principio tota escritura, que significa lo que dice también el apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, hay algunos textos que pueden ser un poquito más oscuros o más difíciles de entender, que deben ser iluminados por otros textos que son más claros, donde está el mensaje más nítido respecto a quién es Dios y quién es la palabra. No significa que unos sean más inspirados que otros, porque no hay, digamos, versículos más importantes que Porque otros. cada uno tiene su contexto, su unidad literaria. Correcto. Pero nosotros debemos, lo que quiere decir es que debemos que entender la verdad que se está revelando en la palabra de Dios en su mensaje completo, en su contexto total. Entonces, cuando en un momento aparece descrito Dios o alguna enseñanza enfatizando un aspecto, ese aspecto debe ser iluminado, ¿no es cierto?, con su contraparte, porque cada contexto a veces tiene énfasis diferentes y no necesariamente se contradice, sino que son énfasis diferentes para poder resaltar una misma verdad. Y en el caso de esos textos como ejemplo que poníamos al comienzo, el problema no lo tiene la Biblia o esos textos. El problema somos nosotros que no sabemos aproximarnos o no tenemos las herramientas hermenéuticas de interpretación para
enfrentarnos a esos textos, ¿no? Cuando uno, como un ejercicio tan simple y que fue un comentario, yo recuerdo que usted lo hizo, pastor, con el caso de Cornelio, de todo lo que estaba ocurriendo, cómo estaba la expansión del Evangelio, cuando uno amplía un poco más el contexto, eh, nos da para entender esa orden que le da Jesús, Dios a Pedro, y que no venía a borrar aquello que se le había dado a su pueblo en Levítico. Eh, por lo tanto, el texto en sí tal vez no tiene el conflicto, sino que nosotros, cuando injusta o arbitrariamente le damos un sentido al cual la Biblia nunca le está dando a una idea, ¿no? En este caso que se mencionó recién de Pedro y Cornelio, lo primero que nosotros tenemos que saber que en la cultura judía el concepto alimento jamás estaba en pensar en animales inmundos. Así que para ellos alimento es solo lo que el Señor indicó. Para ellos no contempla alimento algún animal que no esté contemplado dentro de los principios que marca Levítico 11. Y en el caso de Pedro, en este caso, es una visión que él recibe porque él está a punto de entrar a un nuevo mundo de la evangelización, y era el mundo de los gentiles. Y para un judío, un gentil era inmundo. El judío era purificado, era santo, era hijo de Dios. Por lo tanto, la comunicación con un gentil o inmundo era muy complicada, y si ellos tenían mucho acercamiento, después ellos tenían que realizar ciertos rituales de lavado de manos, ¿no es cierto?, purificación, y a tal punto que con sus vecinos los samaritanos tenían problemas. Y estaban ahí al ladito. Incluso el mismo texto es claro al decir que Dios no hace acepción de personas. Entonces, al final, claro. Y ahí está dando la llave de interpretación. Entonces, al final el Señor le dice, mira, estos animales que yo te he mostrado, no se trata de alimento. No los llames inmundo. No llames inmundo, ¿no es cierto?, a lo que yo he limpiado. Los gentiles, ahora, si ellos creen en Jesús, son limpios por la sangre de Cristo. Así que ahora no se trata de alimento, sino de la predicación a los gentiles. Así que acércate a ellos, no te vas a contaminar, nada te va a suceder, porque ellos también han sido limpios por la sangre de Cristo. Este tipo de texto entonces nos obliga a ver el contexto, el sentido más completo y obviamente también el aspecto histórico, qué estaba ocurriendo allí, en este caso con la historia, con la iglesia digo. Pero hay otros textos, especialmente en el Antiguo Testamento, en donde tal vez pueden llegar a tergiversar el carácter de Dios. Pienso en dos tal vez. Uno que está ahí en Éxodo, los primeros capítulos, dice, y Jehová y Dios endureció el corazón de Faraón. Y otro ahí también que aparece en Números, cuando dice que Dios envió a su pueblo serpientes ardientes. Entonces, son acciones atribuidas a Dios que tal vez cuestionan el carácter de Dios. ¿Cómo es posible que endurezca el corazón de Faraón cuando Moisés y Aarón estaban ahí tratando, tratar de convencernos? ¿Para qué lo envía si a la vez iba a endurecer el corazón, ¿no?, de Faraón? Y en el otro caso, ¿será que Dios envía y tal vez algunos aspectos hasta teológicos de Dios se ven tergiversados cuando la gente dice, sí, Dios permite, Dios me envió esta prueba, este problema para, tal como lo hizo con el pueblo? ¿Qué podemos decir ahí acerca? ¿Será una forma de escritura en la antigüedad que le daba como la autoría a Dios, pero en el fondo no es Dios el que está actuando, o sí? En el caso de el endurecimiento del corazón de Faraón, allí tenemos un caso en el cual se le atribuye a Dios una acción, pero que es el resultado
de la voluntad del hombre. En el caso de Faraón, Dios le envía un mensaje. Ahora, depende de la receptividad de ese corazón, podía ser blando o duro. Es lo que acontece hoy en día. La gente puede recibir un mensaje y algunos dicen, oh, qué linda invitación, yo la acepto su mensaje, voy a ir a la iglesia o estudiemos la Biblia. Frente a ese mismo mensaje, otra persona puede decir, no, no me interesa, no me preocupa, así que por favor lléveselo a otra persona ese mensaje. Dos corazones distintos. La Biblia la Biblia en realidad hace la comparación de la acción del sol con los elementos. El sol puede endurecer el barro y ablandar la cera, ¿no? El mismo sol, el mismo calor, la misma intensidad, tiene dos acciones distintas. Dos efectos. Dos efectos distintos, depende del elemento. El Señor envía un mensaje, el mismo mensaje para todos, un mensaje de salvación. Depende el elemento humano, el factor humano, si hay voluntad o no hay voluntad, si hay deseo de ser salvo o no, va a ser la acción, el efecto que se va a producir. Entonces Dios no está allí vulnerando este principio del libre albedrío en el caso de Faraón. No, tal como el pastor está explicando muy bien, se está describiendo más bien la reacción del faraón, ¿no? Por ejemplo, vamos a ilustrar esto con algo medio cotidiano. Vamos a suponer que yo hice algo, ¿no es cierto? Vamos a decir que, en el momento que estamos grabando tarde, ahora es bastante tarde, ahora en la noche. Entonces yo voy a llegar tarde a mi casa, ¿no? Entonces, vamos a suponer, estoy seguro que no va a ser así, pero vamos a suponer de que por llegar tarde mi esposa está enojada, ¿ya? Entonces yo puedo decir, hice enojar a mi esposa, ¿ya? ¿Fui yo el que la hice enojar? Claro, quizás yo motivé porque llegué tarde a la casa y ella me esperaba más temprano, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo decir, no, anoche hice enojar a mi esposa. Y ella me puede decir, me haces enojar, me puede decir. Y es una manera correcta de expresar porque está motivado por una acción que yo estoy haciendo. Pero finalmente, ¿yo la obligué a enojarse? No. Lo más probable que va a suceder es que en un rato más, cuando yo llegue a casa, mi esposa va a estar contenta. Ella no va a estar enojada, sino va a estar contenta porque yo llegué a casa, ¿ya? Entonces, y eso demuestra que a pesar, y estoy llegando tarde, ¿no? Ella en su cariño, amor que me tiene, ella igual va a estar contenta por verme a mí. Entonces, finalmente depende de ella la respuesta, ¿no? No es que yo la hago enojar, sino que ella es la que reacciona a una acción de mi parte. Lo mismo, ¿no es cierto? Dios actúa para liberar a su pueblo, pero esa acción divina produce el endurecimiento del corazón de Faraón. Que es una decisión propia de él, de Faraón, exactamente, no de Dios, ¿no? Pero lingüísticamente se usa de esa manera. Es como cuando dice, y Dios envió serpientes ardientes, pastor. Ahí el verbo es bien interesante, ¿no? Porque refleja que esa consecuencia es lo que el pueblo ha decidido. Pero ¿por qué se escribe y se registra de que es Dios el que hace esa acción directamente? Sí, bueno, a veces hay consecuencias propias del hombre en las cuales a veces Dios permite y a veces Dios no permite, y que se le atribuye a Dios, siendo que hay un principio en la Biblia que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, a veces Dios permite ciertas situaciones, circunstancias, cuando el hombre ha tomado ciertas decisiones para hacerlo enmendar. Y en otros casos, Dios directamente prueba a una persona, como es el caso de Job. Job no cometió grandes pecados, no estaba viviendo en pecado,
pero Dios lo somete a prueba para testimonio. Porque a veces en la vida nosotros no hemos actuado tan mal, por decir así, para que nos venga un mal tan grande. Pero a veces Dios permite circunstancias para testimonio o con cierto objetivo. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿por qué se murió mi padre o mi madre si yo estaba orando al Señor para que lo sanara? Y no entiendo por qué se murió mi papá, mi mamá. Bueno, a veces la muerte de alguien puede ser causa de salvación para una persona que estaba a punto de perderse. Dios a veces tiene sus misterios que a veces nosotros no logramos explicar. Solo Dios sabe. Y queda registrado ahí en la palabra de Dios, ¿no? Y queda aparentemente como un texto complejo, pero no lo es así. En el caso de Números, cuando el pueblo rechaza, no quiere a Dios, Dios lo que hace es retira su presencia. Su presencia protectora, que sabemos que en medio de un desierto, con animales, ¿no es cierto?, venenosos. Entonces cuando el Señor, el acto divino, lo que Él hace es consecuencia de la decisión del ser humano, del pueblo, y al retirar la presencia, entran las serpientes ardientes. Incluso en ese acto que es consecuencia de la mala decisión del pueblo, se levanta una serpiente en el desierto, que cuando el pueblo que era picado, ¿no?, miraba a esa serpiente, había sanidad. Y aún así, en medio de la rebeldía y desobediencia del pueblo, Dios retira su presencia protectora, Dios retira su protección, pero no deja al desamparo a su pueblo. Ahora, yo quiero explicar algo que puede quedar allí en el consciente del telespectador. ¿Por qué el Señor levanta una serpiente y no un cordero? No un cordero, claro. ¿Y cómo es eso? Bueno, el Señor quiere enseñar algo allí. El Señor levanta una serpiente porque Cristo dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo... O sea, está comparando la serpiente con Cristo. Y cuando la comparación normal debiera ser un cordero y no una serpiente. Dios quería ilustrar que la serpiente es el originador del pecado, porque la serpiente simbólicamente representa a Satanás. Cristo, ¿por qué murió en la cruz? No porque haya cometido pecado, sino porque Él tomó el pecado de todos nosotros, dice el profeta Isaías, y Él se hizo pecado por nosotros y fue levantado allá. Es decir, pareciera que es serpiente, pareciera que es pecado, pero no es pecado. Él tomó nuestros pecados, pero Él en sí no tenía pecado. Así es. Así que por eso la comparación de la serpiente, porque la serpiente es símbolo del pecado en este caso. Así es. Solamente para aclarar, el pastor mencionó también el caso de Job, que me parece que es muy clarificador. Nota que en la Biblia dice que cuando Satanás habla con Dios respecto a Job, ¿no? Y Dios dice, mira, él es un varón perfecto, ¿no?, apartado del mal. Entonces Satanás le reclama, dice, eso es porque tú lo tienes cercado, ¿no es cierto?, con un cerco de bendiciones. Pero le dice, pero extiende ahora tu mano. Satanás le está hablando a Dios. Extiende tu mano y toca lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El mismo Satanás le atribuye a Dios lo que él va a hacer, ¿ya? Entonces, la cultura hebrea, en el pensamiento hebreo de la acción divina, se entiende que Dios finalmente está al control de todo. Sin embargo, dentro de eso se entiende que muchas acciones no es que Dios las hace directamente, sino que es Satanás el que las hace. Pero esas acciones Dios las permite. ¿Por qué? Y ese es un tema de mucha discusión. La providencia de Dios, ¿no? Que tiene que ver con el gran soberanía. conflicto, con la justicia de Dios, etc., ¿no? Interesante. Vimos algunos ejemplos solamente. Indudablemente, con el tiempo que tenemos, no podemos revisar todos los textos que tal vez en algún sentido tienen algún grado de complejidad, pero hemos visto que bien entendidos, de acuerdo a la misma Biblia, no hay contradicciones ni tergiversación, del amor y del carácter de nuestro Dios. Vamos a hacer un alto, queridos amigos. Usted no se separe, ya regresamos.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por estar en sintonía de Lecciones de la Biblia. Recuerde usted que nos interesa mucho saber de dónde nos está sintonizando. Así que mándenos un correo electrónico y aproveche, por supuesto, de enviarnos sus sugerencias, sus comentarios. ¿Qué opina acerca de lo que estamos conversando? ¿Encuentra usted algún texto complejo de interpretar en la Biblia? Y lo interesante es que al menos en las plataformas digitales invitamos a que nuestra comunidad virtual, y ahí usted pone un texto, alguna duda, y son nuestros propios amigos que también son estudiosos de lecciones de la Biblia, y vamos todos construyendo una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Eso también me he dado cuenta. Nosotros todos leemos los comentarios de nuestros amigos en redes sociales y nos damos cuenta ahí que se producen algunos debates, algunos hasta que se llega a la luz, pero es la luz de la Biblia. Así que se da mucho eso, ¿no? Uno de los evangelistas en el Nuevo Testamento dice que dos hermanos tenían una petición para con Jesús, Juan y Santiago. Entonces dice que se acercan y dice, Señor, permítenos, cuando estés en tu reino, estar sentado uno a la diestra y otro a la izquierda. No obstante, otro evangelista dice que fue la madre de estos hermanos que se acerca a Jesús un día y le dice, Señor, permite que mis hijos estén en tu reino cuando vengas, o en la concepción que ellos tenían de reino. Esta es una contradicción. ¿Habrá algún otro texto que ustedes recuerden mientras tal vez vamos elaborando la respuesta, que aparentemente hay una contradicción aquí? ¿O cómo podríamos responder? ¿Qué técnicamente, cómo se resuelve este dilema? Creo que es muy importante entender el propósito del autor al relatar un texto. No es el propósito del autor dar un relato con todos los detalles, ¿no? Obviamente nosotros creemos que todos los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron inspirados por Dios. Y ellos escribieron un mensaje, y ese mensaje, ¿no es cierto?, es inspirado. Sin embargo, hay algunos detalles de repente que no forman parte esencial del mensaje. Nos desvirtúan el mensaje, y por lo tanto no era necesario incluirlos, sino que simplemente fueron al hecho en sí, ¿ya? Entonces, que haya sido Juan y Santiago o haya sido su mamá, no es tanto el problema, sino que es el hecho de que Juan y Santiago, ¿no es cierto?, ya sea directamente o a través de su madre, querían ocupar puestos de importancia en el reino de los cielos. Y nos encontramos, quizás en los evangelios nos encontramos varios de esos casos en donde, relatando la misma historia, tenemos versiones ligeramente diferentes de cada uno de ellos, en esos detalles. Supongamos que Óscar Lefiguala es experto en automotriz y Sergio Celis a lo mucho sabe que el auto hay que echarle gasolina, de vez en cuando cambiar el aceite, 4 ruedas, un volante y que anda. Lo cual es cierto. Bueno, y resulta que yo les digo, les pregunto, ¿qué les pareció el carro, el auto, el vehículo que acaba de pasar? Y Óscar dice, ese es un motor 1.6, 16 válvulas, inyección electrónica, es un vehículo con doble, bueno, inyección electrónica no puede tener doble carburador, pero y empieza a dar una descripción detallada de un modelo que lo vio en una fracción de segundos. Y cuando la misma pregunta se le hace a Sergio C, le dice, sí, era bonito, era de color rojo. Aquí lo importante no es el detalle, sino que pasó un vehículo, un carro. Ese es el hecho que ambos coinciden, pero de acuerdo a la especialización, de acuerdo al contexto, o como hablábamos anteriormente, a ideas preconcebidas de Óscar, él tiene la capacidad de dar un enfoque diferente, con una óptica diferente que la de Sergio, pero no desvirtúa de que el relato no es, tal vez lo que ustedes van a escribir no es un manual de automotriz, sino es el hecho, hay que registrar el hecho de que pasó un vehículo. Claro. Entonces tal vez la Biblia es algo similar, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que se mencionó delante, los endemoniados de Gadareno, de Gadara. Uno dice que un evangelio dice que era uno, el otro dice que eran 2. El punto es que sucedió el hecho.
Ahora, ¿por qué se producen estas cosas? Porque cada uno tiene un objetivo distinto. Si nosotros revisamos Mateo, él está preocupado de las enseñanzas de Las Jesús. palabras, los dichos. No le va a preocupar tanto un detalle histórico. En el caso de Marco, la biografía, en el caso de Lucas, ahí ya una secuencia histórica con detalles, con fechas históricas allí. A él le interesa allí armar la historia de todo este acontecimiento del Evangelio. Y nos encontramos finalmente con Juan, que es lo único que le interesa es la parte, no es lo único, pero lo que más le interesa es lo teológico. Y no se preocupa del detalle histórico, de cuántas sanidades, de cuánta gente había, pero él quiere profundizar el aspecto teológico del mensaje. Así que diferentes ópticas. Por eso que alguno obvió este detalle y simplemente se saltó eso y tomó la parte final para explicar un acontecimiento que si lo relatan 2 o 3, era el mismo y sucedió. Hay personas que se dedican, no sé si se dedican, yo creo que es una afición, a buscarles errores a las películas, ¿no? Entonces, si tenemos esa misma actitud y es como, wow, causa en redes sociales, la película famosa tanto, tiene un error, ¿no? El actor que estaba ambientado en la Segunda Guerra Mundial aparece con un smartwatch, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucedió? Debe ser. Y están predispuestos a buscar ese tipo de detalles que para la película es completamente insignificante, no altera el mensaje que deja la película, el guión que transmite la película. Por lo tanto, encontramos nosotros aquí en la Biblia también para este tipo de textos complejos que es muy importante la actitud del lector, la predisposición que tenga. Porque si está esa predisposición como aquellos que buscan detalles, como decimos acá en Chile, no sabemos si tal vez el mismo, yo creo que sí, ¿no? En otros países, la quinta pata al gato, ¿no? Algo muy, muy coloquial, de buscar el error en donde no lo hay, de estar. Entonces, ¿qué tipo de actitud refleja eso? No hay una búsqueda de Cristo, no hay una búsqueda de el deseo, de una expresión del deseo de entregar el corazón, de buscar suplir necesidades a través de la Escritura en nuestra vida. Hay otra actitud. ¿Cuáles son las actitudes correctas entonces que debemos para acercarnos a esto, a la Biblia y cuando nos enfrentemos con estos textos un tanto complejos? Podríamos mencionar varias actitudes, ¿no? Yo voy a cambiar un poquito el orden en que aquí están mencionadas, porque me parece que algo que debe ser muy básico es la humildad. Porque la humildad muestra mi insuficiencia frente a algo que es superior a mí. ¿Ya? Cuando yo entro yo hablo la palabra de Dios y estoy intentando entender el mensaje de Dios, tengo que tener muy claro en mi mente que estoy en un terreno sagrado en primer lugar, ¿no? Se me viene a la mente el momento en que Moisés se enfrenta a la zarza ardiente y Dios le dice que quite, ¿no es cierto?, el calzado de sus pies porque está en terreno santo. Vamos a decir que la Biblia es lo más cercano que nosotros podemos estar a un territorio santo, porque es el medio a través del cual Dios nos habla a nuestros corazones. Y por lo tanto, si queremos que Dios pueda hablarnos de verdad, tenemos que quitar aquellos impedimentos que puedan estar evitando que Dios pueda llegar a nuestros corazones. Y a veces esas ideas preconcebidas, esos prejuicios que tenemos para con la palabra de Dios, pueden estar evitando que Dios nos hable, ¿ya? Entonces, aunque lo vamos a hacer con honestidad, que es otro elemento importante, aunque lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, con nuestros elementos racionales despiertos, porque no es que se trate de aquí yo voy a creer todo lo que Dios me diga a ojos cerrados, sino que yo obviamente hemos hablado de eso, ¿no es cierto?, de usar la razón, usar la honestidad, todo eso es parte de conocer la verdad, pero creo que por sobre todo tenemos que tener humildad para darnos cuenta que hay aspectos de la
naturaleza de Dios y de la acción de Dios que nosotros no vamos a entender, ¿no? El describir algunas cosas que la Biblia enseña, ¿no? Por ejemplo, los teólogos, los cristianos han debatido por siglos acerca de cómo entender el tema de la Trinidad, porque lógicamente es muy difícil entender que 3 personas sean un solo Dios, ¿ya? Entonces dicen, no, si son 3, entonces son 3 dioses. No, la Biblia dice que es un solo Dios, pero nos habla de 3 personas. Eso está más allá de nuestra lógica. Y por lo tanto nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos dice y entender que hay cosas que la Biblia nos muestra que van a estar más allá de nuestra comprensión finita. Y que debemos limitarnos, a entender aquello que sí en la Biblia está claramente revelado y que nosotros sí podemos entender y podemos saber de lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho, lo estudié por harto tiempo también, que se llama El Camino a Cristo. Un librito muy pequeñito, pero es muy poderoso para explicarnos ciertas cosas del desarrollo del hombre para llegar a ser salvo. Y allí dice que cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios debemos pensar que estamos ante el gran yo soy. Me gustó mucho esa expresión, que estamos ante el gran yo soy. Ahora, el que quiera dudar de la palabra de Dios tendrá amplias justificaciones. No, es que yo mire lo que encuentro aquí, lo que encuentro acá, no, si yo no creo, no, ¿por qué esto aquí? El que quiera dudar tendrá muchas justificaciones. Pero sin embargo, el que quiera creer tendrá también muchas evidencias para fundamentar su fe. Y el Señor quiere que nosotros vamos por ese camino, por el camino de la humildad, por el camino de la honestidad, para que nosotros podamos llegar a la verdad. Si nosotros vamos con un corazón que, a ver si, ¿dónde pillo el error? A ver, ¿dónde los puedo pillar en tal cosa para buscarles el error? No, nunca va a poder llegar a la verdad. Fíjate que quiero terminar con este texto. En Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17. En una oración dice el rey David, dice, Dios mío, sé que tú escudriñas los corazones y la rectitud te agrada. Es decir, yo no puedo ir hipócritamente delante de Dios. No, yo tengo que ir con un corazón abierto porque el Señor lee mi corazón. Él escudriña. La intención. Él conoce mi mente, conoce mis intenciones. Así que mejor que yo sea honesto, sea humilde, reconozca quién soy, qué estoy pensando y mejor sea claro con el Señor. Y eso nos lleva a una palabra clave cuando estudiamos la Escritura, que es la dependencia de Dios, ¿no? No la autosuficiencia. Depender del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad, a convencimiento y especialmente a reconocer nuestra necesidad y que Dios la puede suplir. Hacemos un alto, ya regresamos a nuestro último bloque. ¿Necesitas consejos sobre la vida familiar en general o sobre algún tema en especial como el matrimonio o la crianza de los hijos? Solicita de inmediato la revista Entre Familia. Aquí encontrarás respuestas profesionales basadas en la palabra de Dios. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia.
Muchas gracias nuevamente. Queremos darles por permanecer en compañía de lecciones de la Biblia. Recuerde que Escuela Bíblica tiene lindos materiales preparados para cada uno de ustedes completamente gratis. Y por supuesto, como cada semana, les extendemos la invitación para que puedan encontrar una iglesia adventista del séptimo día, acercarse con confianza, así la más cercana. ¿Cómo saber? www.encuentraunaiglesia.org. En esa página, en ese link, usted va a poder encontrar la iglesia adventista más cercana de su domicilio o de su lugar de trabajo o donde quiera que usted esté. Y los sábados en la mañana compartimos lecciones de la Biblia entre amigos, entre familia, esa familia espiritual que es la iglesia de Dios. Y vamos a estar hablando de este tema, ¿no? Que la actitud para afrontar el texto con humildad, con honestidad, tiene mucho que ver también cómo nosotros enfrentamos la vida, las dificultades, los errores que cometemos, ¿no? Esto se puede extrapolar también a la vida cristiana. ¿Qué otros elementos encontramos que necesitamos tener al momento de acercarnos a la Biblia y que nos van a ayudar también en nuestros relacionamientos interpersonales, por ejemplo? Hay un aspecto que es muy, muy importante para que Dios nos ilumine, nos guíe, nos muestre el camino. No solo la honestidad, o junto con la honestidad, es vivir lo que nosotros hemos aprendido o hemos creído. Es decir, la práctica. Porque la Biblia puede ser un cúmulo de verdades, pero si no la llevamos a la práctica, uno se pregunta de qué sirve. Claro. Y el profeta Isaías en un momento dijo: a la ley y al testimonio. Si no dijeres conforme a esto es porque no les ha amanecido. Aunque debo admitir que ese texto tiene una aplicación local un poquito distinta a lo que nosotros le aplicamos ahora. Pero vamos a tomar ese texto para darle una aplicación a nosotros. Es decir, el testimonio nuestro es importante para poder que el Señor nos tome, nos ilumine, nos utilice, porque de otra manera todo lo que nosotros podamos estudiar o enseñar no va a tener el mismo efecto. Porque no nos olvidemos que este libro es divino humano y aquí actúa el Espíritu Santo cuando yo leo y actúa el Espíritu Santo cuando yo tomo este mensaje y lo entrego a otro. Pero si en mí hay algo oculto que no está acorde a los principios de Dios, entonces el Espíritu de Dios no podrá actuar ni producir el efecto que Él espera que se produzca. Qué importante el testimonio, Pastor Sergio, porque esta mañana conversaba con un profesor, que él es profesor de primaria, de básica, con niños muy pequeños, ¿no? Los niños pequeños son muy, muy perceptivos. Y él me comentaba que nuestra educación tiene que ser con excelencia, no solamente por los contenidos a entregar, sino la forma como entregamos el contenido. De cierta forma, el Ministerio de Educación exige ciertos contenidos mínimos en la malla que se le entrega a nuestros niños. Pero no basta con eso, sino que hay que dar mucho más, y es allí donde está el testimonio, el trato, la forma. Cuán importante es que la Biblia no solamente la leamos, sino que, como dice Pablo, entendiendo también en su contexto, dice que nosotros somos cartas abiertas. ¿Qué va a leer la gente? Somos reflectores del mensaje divino que lo leemos en la Escritura, pero que otros, que tal vez no tienen la Biblia o no la están leyendo, ¿qué leen en nosotros? ¿Estamos llevando a la práctica? ¿Es importante esa determinación? Por supuesto, es importante que nosotros la Biblia la utilicemos, ¿no es cierto?, como un elemento transformador. En primer lugar para mí y en segundo lugar para las personas con las cuales yo comparto, ¿no? La Biblia es un elemento a través del cual mi vida es transformada para poder ser testimonio, ¿no? Somos finalmente también cartas abiertas. Y para que podamos ser cartas abiertas, la Biblia tiene que estar atesorada en mi corazón. Yo recuerdo muy bien la experiencia de un amigo que me contó de que estaba estudiando la Biblia con una persona.
y esa persona, ¿no es cierto?, estudiaban juntos y encontraba verdad, todo lo que le enseñaba. Dice, ¿sabe qué? Tengo un problema, le dijo finalmente esta persona. Le dice, yo cuando estudio con usted, todo lo que usted me enseña yo lo encuentro genial, ¿no? Encuentro que es la verdad. Pero debo serlo honesto que simultáneamente con usted yo estaba estudiando con otra persona que me enseña cosas totalmente diferentes, y cuando yo estudio con esa persona también encuentro que lo que me dice es totalmente cierto. Entonces estoy muy confundida, le decía la señora a este amigo. Entonces, para poder dilucidar esto, ¿por qué no vienen los dos y conversan ustedes y ahí yo determino quién tiene la verdad? ¿No? Es interesante. Y llegó el momento, se juntaron, para hacer breve la historia, mi amigo iba con el deseo de poder enseñar la Biblia, abrir la Biblia, el otro venía con el deseo de discutir, no lo dejaba hablar prácticamente, ¿no? El otro se tomó todo el tiempo, y cuando la señora vio esto dijo, bueno, yo creo que me quedó claro, ¿no es cierto?, a quién tiene acá el verdadero espíritu de lo que la Biblia enseña, ¿no? Y así que le pidió a la otra persona que se retirara y se quedó con mi amigo. Y no porque, digamos, necesariamente Tenía los argumentos para claro, convencer. hayan alcanzado a explicar todo, porque el otro no lo dejó hablar, sino por la actitud contradictoria de la otra persona. Entonces, no podemos nosotros utilizar la Biblia o pretender interpretar la Biblia de una manera que vaya en contra de lo que la Biblia enseña. Nuestras acciones, nuestras palabras deben estar en armonía con lo que la Biblia enseña. Lo hacemos con honestidad, con humildad, pero también con determinación. Cuando la Biblia nos enseña algo, nosotros creemos y aceptamos lo que la Biblia ha dicho. Cuando seguimos todos estos principios de interpretación que se han estado estudiando durante estas lecciones, nos recuerda y nos muestra de que debe ser tomada como la voz de Dios para nosotros, y debemos dejar que esa Biblia, que ese mensaje, de la Biblia nos transforme para poder vivir una vida en consecuencia con lo que Él nos ha dicho. Y de ahí viene la consecuencia de una palabra viva que traspasa, ¿no?, hasta los huesos, los tuétanos, dice la Escritura, para conversión y transformación. Y nosotros somos un elemento también. No es que la Biblia va a caer de un estante, va a quedar abierta con un mensaje de salvación para una persona, aunque Dios lo podría hacer perfectamente. Pero ahí depende mucho también de nosotros, cómo estamos afrontando el texto bíblico y cómo lo vivimos para salvación de otras personas, ¿no? Sí, y tal vez valga una pequeña explicación anexa a esto, y es que cómo consideramos a este libro. Para nosotros es un libro sagrado, por supuesto, pero hay gente que lo considera así como mágico, como que tuviera poderes mágicos. Un amuleto. Un amuleto. No, yo lo voy a tener aquí porque teniendo la Biblia aquí, nada me va a pasar. No, la Biblia es un libro como todos los libros. Está hecho de papel, con tinta fue escrito, igual que todos los demás libros. Aparentemente no hay ninguna diferencia con los demás libros. Sin embargo, para nosotros el contenido de este libro es un mensaje divino. Por lo tanto, siempre nosotros cuidamos de que este libro sea bien tratado. Debemos ser cuidadosos, tal vez no ser tan despreocupados y poner libros encima o tirarlos así despreocupadamente, no. Aquí no es un libro mágico ni nada, pero sí contiene un mensaje divino, y que cuando nosotros vamos a leer el libro, actúa el Espíritu Santo, y eso es lo que hace diferente de lo demás. Así que cuando hacemos leer a alguien o le entregamos parte de este mensaje, es porque le estamos dando oportunidad al Espíritu de Dios. Así es. Y es por eso, Pastor Sergio, que cuando comenzamos cada capítulo, oramos no solo porque abrimos la Biblia, sino porque sabemos que el Espíritu Santo está en medio nuestro y también junto a nuestros amigos, el cual está trabajando la obra que solo Él puede hacer en mente y corazón para tomar decisiones de vida eterna. Así es, creo que es el momento también para invitar a nuestros amigos
a ver la Biblia no solamente como un libro que nos enseña o información, ¿no? Donde podemos encontrar versículos o enseñanzas que a veces quizás nos cueste entender. Yo quisiera invitar a nuestros espectadores, a los que están viéndonos ahora, que recuerden que la Biblia, más que un libro de estudio, es un libro que transforma, es un libro que quiere llegar a nuestros corazones, que importa mucho la actitud con la cual nos acercamos. Es verdad que no siempre vamos a comprender todo lo que la Biblia dice, pero en la medida que nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, transforme nuestra vida, vamos a descubrir su verdadero poder. Y en la medida que conozcamos más a Dios, también nos dará más sabiduría para comprender aquellas áreas oscuras de la palabra de Dios y que puede ser que nos es más difícil comprender. ¿Qué tal, amigos, si tomas ya la decisión de comenzar a estudiar la Biblia cada día con oración, con humildad, pero también con honestidad? Diciendo, a ver, Señor, si tú tienes algo para decirme a través de tu palabra, por favor, muéstrame qué es lo que quieres para mi vida, qué es lo que tú quieres decirme. Si estás pasando por una situación difícil en tu casa, si estás pasando por una situación financiera complicada, yo quiero invitarte a que puedas someter tu vida a Dios y que a través de su palabra dejes que Él te hable y Él te pueda mostrar las maravillas que Él tiene para tu vida. Quiero invitarte ahí donde estás a que puedas inclinar tu rostro y que puedas cerrar tus ojos para elevar una plegaria a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, en este momento, en esta jornada hemos podido recordar que tu palabra, a pesar de que en algún momento pueda volverse difícil de comprender en algunas partes, de todas maneras sigue teniendo un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que con honestidad, con humildad, con determinación, con perseverancia, pero por sobre todo, buscando que tu Santo Espíritu trabaje en nosotros, podemos aclarar aquellas dudas, aquellas dificultades que podamos tener. Si hay algún amigo en este momento, en esta hora, que está pasando por una situación difícil, que está pasando por un momento de angustia personal, ya sea por situaciones familiares, económicas, financieras, laborales, Señor, que tú puedas obrar en este momento en su vida, que al abrir tu palabra pueda encontrar esperanza, pueda encontrar consuelo y pueda encontrar fortaleza para poder seguir adelante. Querido Dios, que tú puedas transformar su vida a través de tu palabra. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Sergio, por acompañarnos en este capítulo. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por la invitación. Y de la misma forma, Pastor Oscar, muchas gracias. Ya nos queda el siguiente capítulo, así que nos vemos ahí, ¿no? Amén. Y por supuesto, queridos amigos, muchas gracias a ustedes también. Y permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y nosotros nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.